Buenas noches. Voy a contar la historia más siniestra que me pasó. Recién había llegado a Guadalajara, una ciudad enorme y un tanto intimidante para quien venía de un lugar más pequeño. Conseguí un trabajo como traductora freelancer, lo que significaba que mi casa sería también mi oficina. El departamento que encontré después de mucha búsqueda era sencillo, en el bullicio del centro. Tenía su encanto antiguo, pero también el ruido constante del tráfico y los claxones, algo a lo que tuve que acostumbrarme. La sala tenía una ventana grande, de esas de 2 hojas, que daba a un patio interno, un hueco entre edificios donde el sonido hacía eco y la luz del sol apenas llegaba directamente, creando una penumbra casi constante. La vista era esa: paredes de ladrillo, otras ventanas, algunas con rejas, otras con ropa colgada. En los primeros meses, fue esa locura de adaptación. Cajas para desempacar que parecían no tener fin, muebles para armar con manuales confusos, el intento de establecer una rutina. Me despertaba temprano, preparaba un café fuerte y me sentaba frente a la computadora por horas seguidas, traduciendo manuales técnicos áridos y contratos interminables. En la noche, exhausta, a veces me aventuraba a comer unos tacos de la calle en un puesto cercano que pronto se volvió mi favorito, o simplemente me desplomaba en el sillón para ver alguna serie, buscando un poco de escapismo antes de dormir y empezar todo otra vez al día siguiente. No había nada extraordinario, solo la vida siguiendo su curso. Fue una tarde particularmente gris y monótona, de esas en que el cielo parece pesar sobre la ciudad, que lo vi por primera vez. Había hecho una pausa en el trabajo, los ojos ardiendo de tanto ver la pantalla. Me levanté para estirar las piernas y fui hasta la ventana de la sala, mirando distraídamente hacia el edificio vecino que quedaba justo enfrente, del otro lado del patio. Y ahí estaba él, un hombre, perfectamente inmóvil, vistiendo un traje oscuro, bien cortado, que parecía desentonar completamente con ese escenario. Estaba en la ventana de un departamento que, hasta donde yo sabía, siempre había parecido vacío, con aire de abandono, como si nadie viviera ahí desde hacía años. Al principio, una curiosidad pasajera. Pensé que tal vez fuera un nuevo habitante, alguien mudándose discretamente. Pero en los días que siguieron, su presencia se volvió una constante. Siempre en el mismo lugar exacto, en la misma ventana, con la misma postura rígida e inmóvil. Y lo más inquietante, amigo, era la oscuridad. La luz de ese departamento nunca, jamás estaba prendida. Aun cuando caía la noche y las otras ventanas del patio se iluminaban con la vida de sus habitantes, la suya permanecía un rectángulo negro, y la silueta del hombre de traje se recortaba contra esa oscuridad profunda como una sombra más densa. El edificio de él, por sí solo, ya tenía un aura extraña. La pintura estaba descascarada en varios puntos, revelando el concreto por debajo, y había una suciedad incrustada que el tiempo no perdonaba. Ventanas rotas en otros pisos le daban un aire de lugar olvidado. Empecé a fijarme en detalles de la ventana específica donde él se quedaba. El antepecho acumulaba una capa gruesa de polvo y desechos de palomas, y no había la menor señal de cortinas, persianas o cualquier tipo de protección interna. Aquello empezó a molestarme de una manera que no sabía explicar, una punzada sutil de aprensión. Una noche, lo recuerdo vívidamente, hubo un apagón en mi edificio. Duró unos 20 minutos, tal vez media hora, una oscuridad total interrumpida apenas por las luces de emergencia débiles del pasillo. En la oscuridad de mi propio departamento, lo primero que hice, casi por instinto, fue tantear mi camino hasta la ventana de la sala. Mi corazón latía un poco más rápido. Y él estaba ahí, en la oscuridad completa. Su silueta era casi imperceptible, una figura un poco más oscura que la misma noche. Pero yo sabía, con una certeza escalofriante, que era él. Si no había luz en mi edificio, era casi seguro que en el suyo tampoco la habría. Y aún así él permanecía. Fue ahí que empecé a sospechar seriamente que no había energía eléctrica en ese departamento desde hacía mucho, mucho tiempo. Mi rutina de trabajo empezó a verse profundamente afectada.
La concentración, antes uno de mis puntos fuertes, se desvanecía con facilidad. Mis ojos se escapaban hacia la ventana cada pocos minutos, casi contra mi voluntad. Llegué a cerrar las cortinas de la sala, unas cortinas delgadas que poco servían, pero entonces una ansiedad, una curiosidad mórbida y una sensación de que necesitaba saber si él todavía estaba ahí me dominaban y terminaba abriéndolas otra vez. Era una batalla interna constante. Traté con todas mis fuerzas de racionalizar. Es un maniquí, pensaba, una decoración bizarra de algún vecino excéntrico. O entonces, tal vez sea alguien con hábitos nocturnos que prefiere la oscuridad durante el día. Pero ninguna de esas explicaciones parecía encajar con la inmovilidad pétrea de él, con la persistencia de su vigilia. Y empecé a tener la sensación incómoda, bien allá en el fondo, de que él me estaba mirando, aunque no pudiera distinguir sus rasgos faciales por la distancia y la penumbra. Busqué frenéticamente en internet sobre el edificio vecino, buscando cualquier información, noticias antiguas, registros, cualquier cosa que pudiera arrojar alguna luz sobre ese misterio. Pero no encontré absolutamente nada relevante. Era solo otro edificio antiguo en el centro de Guadalajara, sin historia notable o incidentes reportados. Pensé varias veces en preguntarle a don Ramiro, el portero de mi edificio, un señor simpático y platicador. Pero la pena me paralizaba. ¿Qué le diría? Don Ramiro, hay un hombre muy extraño parado en la ventana del edificio de enfrente, todo el día, en la oscuridad, y nunca se mueve. Seguramente me miraría con desconfianza, tal vez hasta con lástima, pensando que me estaba empezando a volver loca con la soledad. Entonces, guardé ese tormento para mí, rumiando esa angustia creciente y solitaria. Cierta vez, y hasta hoy me da escalofríos recordarlo, tuve la impresión nítida, inconfundible, de que él movió la cabeza. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, como si hubiera inclinado el rostro lentamente en mi dirección. Mi corazón dio un salto tan violento en el pecho que pensé que iba a explotar. Me quedé paralizada, los ojos muy abiertos, esperando, conteniendo la respiración. Pero él volvió a la inmovilidad de siempre, a su postura de estatua. Habría imaginado. Probablemente, mi mente ya estaba tan sugestionada, tan tensa, que cualquier sombra, cualquier juego de luz y oscuridad podría ser interpretado como un movimiento. Pero la duda cruel se quedó ahí, corroyéndome por dentro, alimentando mi paranoia. Pasé a evitar la sala como si fuera un área contaminada. Arrastré mi mesa de trabajo al cuarto, que era mucho más pequeño y sofocante, pero al menos no tenía esa ventana maldita. Si necesitaba ir a la cocina, que quedaba del otro lado de la sala, pasaba corriendo, con la cabeza agachada, sin atreverme a mirar hacia la dirección de la ventana. Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que él estaba ahí. Era como sentir un peso en el aire, una energía densa y extraña emanando de esa dirección. El departamento, que antes era mi refugio y lugar de trabajo, empezó a parecer una trampa, un lugar donde ya no estaba segura, ni siquiera de mis propios pensamientos y percepciones. Lo cotidiano se volvió un campo minado de ansiedad. Después de semanas viviendo en ese estado de alerta constante, en ese tormento silencioso e invisible para el resto del mundo, ya no aguanté más. Tenía un amigo, Ricardo, que conocía desde los tiempos de la universidad y que, por coincidencia, también vivía en Guadalajara. No éramos súper íntimos, pero él siempre había sido una persona centrada, con los pies en la tierra, alguien con quien sentía que podría desahogarme sin ser inmediatamente etiquetada como loca, o al menos eso era lo que esperaba desesperadamente. Le hablé, inventé cualquier excusa para que viniera a mi departamento. Dije que quería enseñarle unas cosas de la mudanza que todavía no había tenido tiempo, que necesitaba una opinión sobre una decoración. Por dentro, estaba en pánico, pero necesitaba otra perspectiva, de alguien que confirmara o, quién sabe, negara lo que yo veía. Vino una tarde de sábado, un día soleado que contrastaba brutalmente con la oscuridad que yo sentía por dentro. Platicamos un poco,
tomamos café. Traté de actuar con la mayor naturalidad posible, pero mis manos temblaban ligeramente y no podía dejar de mirar de reojo hacia la ventana, donde, como siempre, ahí estaba él, el hombre de traje, puntual en su vigilia macabra. Finalmente me armé de valor, respiré profundo, el aire pareciendo no llegar a los pulmones, y hablé, la voz un poco entrecortada. Ricardo, necesito enseñarte algo medio raro. Mira ahí, en esa ventana del edificio de enfrente. Señalé con el corazón en la mano, esperando, rezando para que dijera que también lo estaba viendo, que no era cosa de mi cabeza. Ricardo miró hacia la dirección que señalé, frunció el ceño, los ojos entrecerrados contra la claridad que venía de afuera. Se quedó unos largos segundos en silencio, observando atentamente, moviendo la cabeza de un lado a otro como si buscara algo específico. Después, se volteó hacia mí con una expresión de genuina confusión y dijo, con la mayor calma del mundo, «¿Mirar qué, Ana? No estoy viendo nada raro, solo una ventana oscura de un edificio viejo, medio cayéndose a pedazos». La simplicidad de su frase me pegó como un puñetazo en el estómago. «No, Ricardo, mira bien», insistí, la voz subiendo un tono, bordeando la desesperación. «Hay un hombre ahí parado, de traje oscuro, siempre está ahí, no se mueve». Le describí la figura, la inmovilidad, la oscuridad perpetua de su departamento. Estaba casi suplicando para que lo viera, para que validara mi miedo, mi angustia. Necesitaba que alguien fuera testigo de aquello. Miró otra vez, con una paciencia que casi me irritó. Inclinó la cabeza, forzó la vista, se pasó la mano por los ojos como si limpiara alguna suciedad invisible. Y entonces se volteó hacia mí muy serio y dijo con una voz suave pero firme, «Ana, te juro por todo lo más sagrado, no hay absolutamente nadie ahí. ¿Estás segura de que estás bien? Te ves medio cansada, tal vez un poco estresada con el trabajo». En ese exacto instante, el piso pareció desaparecer bajo mis pies. Un frío helado recorrió mi columna, un terror puro, visceral, diferente a todo lo que había sentido antes. Si él, mi amigo, una persona real, de carne y hueso, estaba a mi lado afirmando categóricamente que no había nadie ahí, ¿entonces qué? ¿Realmente estaba viendo cosas que no existían? ¿Ese hombre era un fantasma de mi propia mente? Me quedé completamente sin palabras. Su voz parecía venir de muy lejos. Miré otra vez hacia la ventana, y el hombre seguía ahí, inmóvil, una silueta oscura y definida contra la nada. Tan real para mí como Ricardo a mi lado, pero él no lo veía. Esa confrontación directa entre mi percepción de la realidad y la suya fue brutal, devastadora. Fue como si la realidad sólida que conocía se hubiera partido en 1000 pedazos, y yo no supiera más en cuál de ellos creer. La posibilidad de estar verdaderamente enloqueciendo se volvió terriblemente, pavorosamente real. Traté de disimular el torbellino de pánico que me asaltaba. Logré esbozar una sonrisa amarilla, totalmente sin gracia, y balbuceé algo como, «Ah, ¿en serio? ¡Qué raro! Debe ser impresión mía entonces. Creo que necesito vacaciones. Ando viendo cosas». Pero por dentro estaba hecha pedazos, el estómago revuelto, la cabeza palpitando. Ricardo se quedó un rato más. Trató de sacar otros temas, pero yo apenas podía concentrarme, respondiendo con monosílabos. Creo que se dio cuenta de que no estaba nada bien, porque se quedó mirándome con cierta preocupación en la mirada antes de despedirse. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, sentí un alivio por estar sola, pero, paradójicamente, un pavor aún mayor se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana, el corazón descompasado, y ahí estaba el hombre de traje, mirando, o al menos yo sentía con cada célula de mi cuerpo que estaba mirando directamente hacia mí. Y ahora había una nueva y terrible capa de terror, la certeza absoluta de que solo yo podía verlo. Aquello era 1000 veces peor que cualquier otra cosa. Ya no era un vecino raro o un misterio por resolver. Era algo que desafiaba la lógica, algo que solo existía en mi campo de visión.
tal vez solo en mi mente. Con las manos temblorosas y todo el cuerpo erizado, empecé a caminar por la casa, agarrando un crucifijo antiguo que mi abuela me había dado y un vaso de agua. Fui de cuarto en cuarto, rociando agua y rezando bajito las oraciones que recordaba de la infancia. Cada palabra una súplica desesperada por protección, por cordura. Estaba aterrorizada, convencida de que alguna presencia maligna o una manifestación de mi propia locura se había instalado ahí. Ese departamento, antes un lugar de nuevo comienzo, se había vuelto un nido de pavor. Al día siguiente, apenas salió el sol, ya estaba en la computadora, pero no para trabajar. Con una urgencia febril, empecé a buscar otro departamento para rentar. No importaba el precio, la ubicación, nada. Solo necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. No conté el motivo real a los corredores o a los pocos conocidos que tenía en la ciudad. Inventé que el ruido del centro me estaba molestando, que quería un lugar con más luz natural, cualquier excusa mínimamente plausible. La idea de permanecer ahí sabiendo lo que sabía o lo que creía que sabía era insoportable. Ya no miraba hacia esa ventana, simplemente no miraba. No era por duda de si estaría ahí o no, era por la certeza aterradora de que estaría. Y si miraba, y él todavía estuviera ahí y yo siguiera siendo la única en verlo, temía que el último hilo de razón que me quedaba se rompiera. Compré el blackout más grueso y oscuro que encontré y sellé la ventana de la sala como si estuviera sellando una tumba. La sala quedó perpetuamente en penumbra, aún durante el día. Vivir en ese departamento las semanas siguientes, mientras buscaba otro lugar y organizaba la mudanza, fue una tortura psicológica constante. Cada ruido del edificio, una tubería que rechinaba, pasos en el piso de arriba, el viento aullando en el patio interno, parecía amplificado, siniestro. Me sentía observada todo el tiempo, aún con las cortinas cerradas y la puerta del cuarto con llave. Su presencia, real o imaginaria, se había infiltrado en las paredes, en el aire, en mi propia piel. Era como si hubiera dejado una marca invisible en mí, un recordatorio constante de mi terror particular. Cuando finalmente logré mudarme, el alivio que sentí fue algo indescriptible. En el instante que cerré la puerta de ese antiguo departamento por última vez, fue como si me hubieran quitado un peso colosal de la espalda. En el nuevo lugar, un departamento más claro y aireado en otro barrio, lo primero que hice, antes incluso de desempacar las cajas, fue revisar todas las ventanas, todas las vistas. Ninguna de ellas daba a un patio interno oscuro, ninguna tenía un edificio tan aterradoramente cercano con una ventana directamente enfrente. Pero el miedo, esa sombra pegajosa, tardó mucho en disminuir. Por meses, tal vez más de un año, despertaba en medio de la noche con el corazón disparado, empapada de sudor, después de soñar con ventanas oscuras y figuras inmóviles. Cualquier ventana de un edificio desconocido, especialmente en la noche, si estaba oscura y sin vida, me causaba un escalofrío instantáneo, una punzada de ese miedo antiguo y visceral. Hasta hoy, evito mirar fijamente ventanas así. La imagen de ese hombre, la oscuridad impenetrable de su departamento y principalmente el recuerdo de ese momento terrible en que Ricardo dijo no ver nada, quedó grabado a fuego en mi memoria. Nunca tuve una explicación lógica o racional para lo que pasó, y esa falta de respuesta, esa duda persistente sobre mi propia percepción de la realidad, es lo que más me perturba. Esa experiencia en Guadalajara no fue solo aterradora. Cambió la forma como veo el mundo, como confío o desconfío de mi propia mente. Dejó una cicatriz invisible, un recuerdo sombrío de cómo la línea entre lo real y lo imaginario puede ser terriblemente delgada. Mi nombre es Miguel, tengo 37 años y trabajo desde hace 5 años en una funeraria aquí en la ciudad. Es un trabajo que mucha gente encuentra mórbido, pero yo siempre lo vi como algo digno. Ayudar a las familias en un momento difícil, cuidar a sus seres queridos con respeto.
Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que esas historias de fantasmas y apariciones eran tonterías, cosa de gente impresionable. Trabajo en el turno de la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y ya me acostumbré al silencio y la soledad del lugar. La funeraria está en una casa antigua que fue adaptada para el negocio. Es un edificio de 2 pisos, con las salas de velorio en la planta baja y el área de preparación en el sótano. Nunca tuve miedo de trabajar solo ahí, aún de madrugada, hasta hace algunos meses, al menos. Ahora, después de todo lo que pasó, puedo decir que mi visión sobre estas cosas cambió completamente. La sala de preparación está en el sótano. Es donde hacemos el trabajo de tanatopraxia, preparar los cuerpos para el velorio. Es un ambiente bien iluminado, con azulejos blancos en las paredes y un olor fuerte de formol al que uno se acostumbra. Tiene 3 mesas de acero inoxidable, un lavabo grande, armarios con los productos químicos y herramientas del oficio. Y había un espejo grande en la pared del fondo, de esos antiguos con marco dorado medio descascarado. Raúl, que es el dueño de la funeraria, siempre dijo que el espejo estaba ahí desde que compró el edificio, hace más de 20 años. Como que formaba parte de la decoración, ¿sabes? Lo usábamos a veces para verificar si todo estaba bien con el trabajo, pero la mayor parte del tiempo ni le poníamos atención. Era solo un objeto más ahí en el ambiente de trabajo. Al menos eso era lo que yo pensaba en ese momento. La primera vez que noté algo extraño fue un martes, como a las 2 de la mañana. Estaba preparando el cuerpo de una señora mayor que había fallecido de causas naturales. Siempre trabajo escuchando música bajito en el celular para romper el silencio. Estaba concentrado en mi trabajo cuando, por el rabillo del ojo, vi un movimiento en el espejo. Pensé que fuera mi propio reflejo, pero cuando miré directamente al espejo, vi que el reflejo de la señora en la mesa tenía los ojos abiertos. Sentí un frío en la espalda, pero traté de convencerme de que era solo cansancio. Miré hacia la mesa. Sus ojos estaban cerrados, como debían estar. Volví a mirar al espejo y el reflejo también tenía los ojos cerrados. Sacudí la cabeza y seguí trabajando, pensando que había sido impresión mía. Pero esa imagen se me quedó grabada en la mente el resto de la noche. No pude dejar de pensar en eso. En las semanas siguientes, empecé a ponerle más atención al espejo, aunque tratando de no parecer paranoico. Durante el día, cuando trabajaba con mi compañero Javier, todo parecía normal, pero en las noches que me quedaba solo, empecé a notar pequeñas diferencias entre lo que veía en la mesa y lo que veía reflejado en el espejo. A veces era solo una sensación, como si el reflejo estuviera ligeramente atrasado respecto al movimiento real. Otras veces, juraba que veía una expresión diferente en la cara del fallecido cuando miraba por el espejo. Traté de platicar con Javier sobre esto, pero se rió y dijo que estaba viendo cosas por trabajar solo de madrugada. Dijo que todo mundo que trabaja en esta área termina teniendo unas visiones de vez en cuando, que es normal. Pero yo sabía que no era normal, al menos no para mí. Nunca había experimentado nada parecido antes. La situación fue escalando gradualmente. La situación se puso más intensa cuando estaba trabajando en el cuerpo de un hombre joven que había muerto en un accidente de moto. Era un caso triste. El muchacho tenía apenas 25 años. Estaba casi terminando el trabajo cuando decidí echar un vistazo al espejo para verificar si todo estaba en orden. Lo que vi me hizo retroceder algunos pasos de la mesa. En el reflejo, el joven estaba sentado en la mesa, mirándome directamente. No era una visión periférica o una impresión vaga. Era claro como el día. Estaba sentado, con las piernas colgando fuera de la mesa, y me miraba con una expresión confundida, como si no entendiera dónde estaba. Se me disparó el corazón y me volteé rápidamente hacia la mesa. El cuerpo estaba exactamente como lo había dejado, acostado e inmóvil. Cuando miré nuevamente al espejo, el reflejo estaba normal, pero yo sabía lo que había visto. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando. Esa noche, ya no pude trabajar más. Le hablé a Raúl y le dije que me sentía mal,
que necesitaba irme más temprano. No le gustó mucho, pero me dejó ir. Pasé el resto de la madrugada en casa, sin poder dormir, pensando en lo que había visto. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que el estrés del trabajo me estaba afectando? ¿Será que estaba desarrollando algún tipo de problema psicológico? Pensé en buscar un médico, pero ¿cómo explicar algo así? Doctor, veo muertos moviéndose en el espejo. Parecía locura hasta para mí mismo, pero sabía que no estaba imaginando cosas. Lo que vi fue real, al menos para mí fue real, y eso me asustaba más que cualquier explicación sobrenatural. La sensación de estar perdiendo el control de la propia mente es aterradora. Decidí que necesitaba evidencias concretas. Decidí hacer una prueba. La noche siguiente, llevé mi celular y lo posicioné de manera que pudiera filmar tanto la mesa como el espejo al mismo tiempo. Si realmente había algo extraño pasando, tal vez podría capturarlo en video. Estaba preparando el cuerpo de una mujer de mediana edad cuando pasó otra vez. Por el espejo, la vi voltearse de lado en la mesa, como si estuviera durmiendo y cambiando de posición. Me tembló la mano cuando agarré el celular para verificar la grabación. En el video, el cuerpo permanecía inmóvil en la mesa todo el tiempo. Pero había algo extraño en la imagen del espejo. Parecía medio borrosa, como si hubiera interferencia. Vi el video varias veces, pero no pude ver en la película lo que había visto con mis propios ojos. Eso me dejó aún más confundido y asustado. La tecnología no podía capturar lo que yo estaba viendo, pero al menos confirmó que había alguna anomalía en el área del espejo. La situación llegó al punto crítico un jueves, como a las 3 de la mañana, cuando estaba preparando el cuerpo de un anciano que había fallecido en casa. Estaba tratando de ignorar el espejo, enfocándome solo en mi trabajo, cuando escuché un ruido. Era como si alguien estuviera golpeando ligeramente la pared, desde adentro. El sonido venía de la dirección del espejo. Cuando miré, casi grito. En el reflejo, no era solo el anciano el que se movía. Había varias personas en la sala. Hombres, mujeres, niños, todos de diferentes edades y épocas, a juzgar por la ropa. Algunos parecían estar tratando de hablarme, moviendo los labios sin sonido. Otros solo me observaban con expresiones tristes. Era como si la sala estuviera llena de gente, pero cuando miraba directamente al ambiente real, estaba completamente solo. El anciano en la mesa también estaba sentado en el reflejo, pareciendo confundido como los otros. Fue cuando me di cuenta de que ya no podía lidiar con esto solo. No pude quedarme más en la sala. Salí corriendo y fui al piso de arriba, donde están las oficinas. Mi respiración estaba agitada y me temblaban las manos. Le hablé a Raúl y le conté todo lo que estaba pasando. Esperaba que me despidiera en ese momento, que pensara que estaba loco, pero para mi sorpresa se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo que vendría a la funeraria para platicar. Llegó en menos de una hora, todavía en pijama. Nos sentamos en la oficina y me contó que otros empleados ya habían reportado cosas extrañas a lo largo de los años, especialmente relacionadas con ese espejo. Dijo que siempre trató de ignorar esos reportes, pensando que eran solo supersticiones o nerviosismo de los empleados, pero que en los últimos meses él mismo había empezado a notar cosas raras cuando trabajaba solo en la noche. No estaba solo en esta experiencia, eso me trajo un alivio inmenso. Raúl me contó que había contratado un padre para bendecir el lugar hace algunos años, después de que una empleada se negó a trabajar sola en la noche. El padre había dicho que sentía una presencia en el sótano, especialmente cerca del espejo. Hizo una bendición completa del lugar, pero aparentemente no resolvió el problema. Raúl también mencionó que ya había pensado en quitar el espejo varias veces, pero siempre terminaba posponiendo. Dijo que había algo en el espejo que lo hacía dudar, como si no fuera buena idea meterle mano. Platicamos hasta el amanecer y decidió que ya no trabajaríamos solos en la noche. A partir de esa semana, siempre habría al menos 2 personas en el turno nocturno. También decidimos cubrir el espejo con un trapo cuando no lo estuviéramos usando para ver si eso ayudaba. Era una solución temporal,
pero al menos nos daba algo de control sobre la situación. Cubrimos el espejo con una sábana blanca, pero eso no funcionó por mucho tiempo. La sábana aparecía en el piso todas las mañanas, aún sin que nadie la hubiera tocado. Instalamos una cámara de seguridad y confirmamos que el trapo se caía solo durante la madrugada. Sé que suena medio loco, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. La remoción del espejo se hizo un lunes en la mañana, con la funeraria cerrada. Desde que quitamos el espejo hace 3 meses, no hemos tenido más ningún incidente. La sala de preparación volvió a la normalidad. Es solo un ambiente de trabajo como cualquier otro. Ya no hay más sensaciones extrañas, movimientos inexplicables o sonidos misteriosos. Javier y yo volvimos a trabajar solos en la noche sin problemas. La atmósfera del lugar cambió completamente. Antes había una tensión constante, una sensación de estar siendo observado. Ahora es solo silencio normal. Instalamos un espejo nuevo, bien moderno, y no hay nada extraño con él. Lo más interesante es que después de que quitamos el espejo, otros empleados empezaron a admitir que también habían notado cosas extrañas a lo largo de los años. María, que trabaja en la recepción, dijo que siempre sentía un frío inexplicable cuando pasaba cerca de la escalera que lleva al sótano. Roberto, que hace la limpieza, confesó que varias veces escuchó pasos en el sótano cuando no había nadie ahí. Hasta Raúl admitió que algunas noches sentía como si alguien estuviera atrás de él mientras trabajaba. Parece que todos nosotros estábamos siendo afectados de alguna forma, pero nadie quería hablar de eso por miedo a parecer loco. Ahora que todo terminó, podemos platicar abiertamente sobre lo que pasó. Es un alivio saber que no estaba imaginando cosas y que otros también pasaron por experiencias similares. Trabajo como guardia nocturno desde hace unos buenos años aquí en Guadalajara, en un edificio de oficinas en el centro. Es un lugar generalmente tranquilo. Después de que todo mundo se va, queda ese silencio al que uno hasta se acostumbra. Mi rutina es siempre la misma. Hago las rondas, reviso las puertas, ventanas, ese protocolo estándar de siempre. El edificio es grande, tiene muchos pisos, y cada uno con sus pasillos y oficinas que, en la noche, toman un aire medio diferente, más vacío. Siempre me gustó la tranquilidad de la madrugada, menos por una cosa específica que pasa. En el 3er piso hay una oficina que siempre me ha dado un escalofrío raro, aún antes de que supiera la historia de ella. Es una oficina común, igual a tantas otras ahí, con escritorios, computadoras apagadas, sillas vacías, pero desde que empecé a trabajar aquí, siento algo diferente cuando paso por ella, o necesito entrar a verificar algo. Una sensación de que no estoy solo, aún sabiendo que cerré todo con llave y no hay nadie más en el piso. Es algo sutil, pero constante, difícil de ignorar completamente, no por más que trate. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que esa sensación era más fuerte dentro de una oficina específica en ese piso. Era la antigua oficina del señor Ramírez, un contador que trabajó aquí por muchos años. Un día, platicando con la gente de la limpieza, me enteré de que había fallecido ahí mismo, sentado en su silla, de un infarto fulminante. Fue al final del horario. Nadie se dio cuenta en el momento. Solo lo encontraron a la mañana siguiente. Desde que supe eso, todo el asunto pareció tener un sentido aún más siniestro, y la sensación solo empeoró. No es nada que vea, nada que escuche de forma clara como un ruido o una voz. Es más una presencia, y lo peor es que, con el tiempo, esa sensación empezó a tener una característica muy particular. Siento como si hubiera alguien respirando justo atrás de mí, en mi nuca. Es algo muy específico. La primera vez que esto pasó de forma nítida, estaba revisando si la ventana de la oficina del señor Ramírez estaba bien cerrada. Me helé en ese momento. Me volteé rápido, pero no había nadie. Pensé que podía ser cosa de mi cabeza, sugestión por la historia del fallecimiento. Traté de convencerme de que era el ruido del aire acondicionado central, aun sabiendo que se apaga en la noche, o algún eco extraño del edificio vacío.
pero la sensación es siempre la misma, caliente y ritmada, como una respiración de verdad, muy cerca. Pasa principalmente cuando estoy de espaldas al centro de la oficina o cuando me quedo parado por algunos segundos ahí adentro, ajustando algo o solo mirando alrededor. Las primeras veces salía de la oficina lo más rápido posible, fingiendo que no era nada. Pero el trabajo exige que entre ahí de vez en cuando. Necesito revisar si las luces están apagadas, si no hay nada fuera de lugar. Cada vez que la puerta de esa oficina se abre, ya siento un peso diferente en el aire. La temperatura parece bajar un poco, o tal vez sea solo mi piel que se eriza. Trato de hacer lo que necesito de forma mecánica, sin pensar mucho, pero es imposible no estar alerta. Hubo una noche, unas semanas atrás, que fue particularmente mala. Tenía que verificar una alarma falsa que se disparó justamente en ese piso. Cuando llegué a la oficina del señor Ramírez, la sensación estaba muy fuerte. La respiración parecía más audible, más presente, casi como si pudiera sentir el aliento caliente en mi nuca. Me quedé parado por un instante, sin poder moverme, solo escuchando ese sonido ritmado y sintiendo la presencia muy cerca, muy real. Fue aterrador. Lo extraño es que, por más que me voltee rápido, nunca hay nada. La oficina siempre está vacía, silenciosa, excepto por esa respiración que solo yo parezco percibir. Ya llegué a dejar una grabadora prendida ahí adentro toda una noche, pero cuando escuché al día siguiente, no había nada más que el silencio habitual de una oficina vacía. Eso me deja aún más perturbado, porque parece que es algo dirigido solo a mí, algo que solo yo puedo sentir de forma tan clara. No es solo la respiración. Muchas veces siento también como si alguien me estuviera observando fijamente ahí adentro. ¿Sabes esa sensación de cuando sientes los ojos de alguien en ti, aún sin ver a la persona? Es exactamente eso. Y viene siempre de la misma dirección, del rincón más oscuro de la oficina, donde estaba el escritorio del señor Ramírez. Trato de no mirar directamente hacia allá por mucho tiempo, pero es difícil cuando sientes que algo está enfocado en ti de esa manera. Ya pensé en pedir que me cambien de puesto para ir a otro edificio, pero me da miedo lo que puedan pensar. Van a decir que me estoy volviendo loco, inventando cosas. Entonces sigo aquí, noche tras noche, lidiando con esto a mi manera. Cuando necesito entrar a esa oficina, lo hago lo más rápido posible. Prendo todas las luces, aunque no las necesite, solo para disminuir las sombras y tratar de sentirme un poco menos vulnerable. Pero la sensación de la respiración sigue ahí. Siempre está en mi espalda, o un poco arriba del hombro derecho. Nunca enfrente, nunca al lado. Es como si algo estuviera parado atrás de mí, esperando, observando. No sé qué es ni qué quiere, si es que quiere algo. Pero la persistencia de esto, noche tras noche, siempre en el mismo lugar, con la misma intensidad, me hace creer que no es solo mi imaginación. Hay algo en esa oficina, algo que se quedó después del señor Ramírez. A veces, cuando estoy haciendo la ronda y me acerco a esa puerta, ya empiezo a sentir el aire más pesado. Se me acelera un poco el corazón, aunque trate de mantener la calma. Es como si la misma oficina tuviera un aura, una energía diferente del resto del edificio. Ningún otro lugar me causa esa sensación, solo ahí. Y el recuerdo de lo que le pasó al empleado solo intensifica todo, como si su muerte hubiera dejado una marca permanente en el ambiente. Me pregunto si otros guardias que trabajaron aquí antes que yo sintieron lo mismo, o si la gente de la limpieza también percibe algo cuando entran ahí durante el día. Nunca he tenido valor de preguntar directamente para no parecer miedoso o supersticioso, pero a veces los agarro mirando hacia esa oficina de manera diferente o apurando el trabajo cuando están limpiando ahí cerca. Puede ser solo impresión mía, claro. La respiración es lo más perturbador. No es un soplo cualquiera, es ritmada, como la de alguien durmiendo profundamente, solo que muy cerca, casi tocando mi piel. Siento hasta un leve calor, una humedad sutil, como si fuera un aliento de verdad. Es increíblemente real. Y el silencio absoluto de la oficina alrededor
solo hace esa respiración aún más nítida, más imposible de ignorar. Es un contraste que me deja siempre tenso. Ya traté de todo para distraerme cuando estoy ahí adentro. Silbo, canto bajito, pienso en mi familia, en lo que voy a hacer al día siguiente. Pero nada de eso sirve mucho. La presencia es tan palpable que rompe cualquier intento de distracción. Es como si exigiera mi atención, como si quisiera que supiera que está ahí, justo atrás de mí, compartiendo el mismo espacio. Lo más curioso es que nunca me he sentido amenazado físicamente, a pesar del miedo. No es una presencia agresiva, al menos no hasta ahora. Es más una constancia, una vigilancia silenciosa. Pero la simple idea de tener algo invisible respirando en mi nuca, noche tras noche, ya es suficiente para dejarme con los nervios de punta. Es una tensión que se acumula. El otro día, necesité quedarme un poco más de tiempo en la oficina, porque una de las persianas se había atorado. Mientras trataba de arreglarla, con la espalda vuelta hacia el centro de la oficina, la respiración se puso muy intensa. Parecía más rápida, más ansiosa. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y, por un momento, tuve la certeza absoluta de que si me volteaba, vería algo. No me volteé. Terminé lo que tenía que hacer y salí lo más rápido que pude. Ya consideré prender una vela, hacer una oración, algo así, pero no soy muy de eso y no sé si serviría. Parte de mí todavía trata de encontrar una explicación lógica, una tubería con fuga de aire, un efecto acústico extraño. Pero en el fondo, sé que no es nada de eso. Esa sensación es muy personal, muy dirigida. Es como si el señor Ramírez, o lo que sea que quedó de él, todavía estuviera ahí, atrapado en su antigua oficina. Por ahora, sigo mis rondas, noche tras noche. Entro a la oficina cuando necesito, siempre con el corazón en la mano, sintiendo esa respiración familiar e indeseada atrás de mí. Trato de ser profesional, cumplir con mi deber, pero una parte de mí siempre está alerta, siempre esperando. Es una convivencia extraña y aterradora, esta que tengo con la presencia invisible del tercer piso. Y cada turno, me pregunto si esta será la noche en que la respiración va a parar, o si algo más va a pasar. Mi nombre es Carmen y tengo 45 años. Trabajo como intendente en una escuela aquí cerca de casa desde hace unos 3 meses en Guadalajara. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo. Limpio las aulas, los pasillos, los baños y me voy al final de la tarde. El lugar es grande, con edificios antiguos y otros más nuevos, y tiene un movimiento constante de alumnos y maestros. Nunca he tenido problema con nadie, siempre hago mi trabajo callada en mi rincón. Pero hay algo que está pasando desde la primera semana que llegué, y hasta ahora no sé qué pensar de eso. Es algo que me deja con el corazón apretado cada vez que pasa. Esto solo ocurre en un lugar específico de la escuela, y evito hablar de esto con los demás. Voy a contar cómo empezó todo y cómo está siendo hasta ahora. Es algo que me agarra de sorpresa cada vez, sin explicación. Entonces, voy a relatar lo que veo y cómo me siento cuando esto pasa. Llego a la escuela como a las 7 de la mañana. Agarro mi material de limpieza en el depósito y empiezo el trabajo. Generalmente, sigo una rutina. Primero las aulas del edificio nuevo, después los pasillos y al final los baños. El baño de mujeres del edificio antiguo es el último que limpio antes del descanso del almuerzo. Es un baño viejo, con azulejos medio desteñidos y espejos grandes en la pared. La luz ahí adentro es medio débil, aún durante el día por las ventanas pequeñas. Siempre que entro ahí siento un frío en la espalda, pero al principio pensaba que era solo impresión. Después de todo, el lugar es antiguo, tiene olor a humedad y el silencio es medio pesado. Pero la primera vez que pasó me di cuenta de que no era solo impresión mía. Algo realmente extraño está pasando ahí adentro, algo que no sé explicar. Era un martes, me acuerdo bien, porque había llovido en la mañana y el piso estaba resbaloso. Entré al baño de mujeres con mi cubeta y el trapeador, lista para limpiar los lavabos y el piso. El lugar estaba vacío, como de costumbre a esa hora.
ya que las clases estaban en curso. Puse la cubeta en el piso y fui a agarrar el trapo en el lavabo, cuando escuché un sonido bajo, como un llanto ahogado. Miré a los lados, pensando que había alguien en los cubículos, pero no vi a nadie. Fui a revisar, abrí las puertas una por una y nada. El lugar estaba desierto. Regresé al lavabo y el llanto se puso más fuerte. Parecía que venía de atrás de mí. Me volteé rápido y fue ahí que vi algo que nunca voy a olvidar. 3 niñas estaban ahí, reflejadas en el espejo grande de la pared. No estaban en el baño de verdad, solo en el reflejo del espejo, como si fuera una imagen que no existía en el mundo real. 2 de ellas eran morenas, con cabello largo, y la otra era güerita, con el cabello a la altura de los hombros. Las 3 usaban el uniforme de la escuela, pero parecía viejo, desteñido, de un modelo que no veo que usen los alumnos hoy en día. Estaban paradas, lado a lado, mirando hacia abajo, con los ojos llenos de lágrimas. Una de las morenas tenía algo en la mano. No pude ver bien qué era. La güerita tenía marcas rojas en las muñecas, y eso me hizo un nudo en el estómago. Me quedé parada, sin poder moverme, solo mirando al espejo. De repente, levantaron la cabeza y me vieron fijamente por el reflejo. Di un paso hacia atrás, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Las niñas no dijeron nada, solo me miraron con esos ojos tristes y vacíos. La morena que tenía algo en la mano levantó el brazo despacio, como si me quisiera enseñar, pero no pude ver qué era. Su llanto se puso más fuerte, un sonido que parecía hacer eco dentro de mi cabeza. No aguanté, cerré los ojos y me volteé de espaldas al espejo. Cuando abrí los ojos otra vez y miré al reflejo, ya no estaban ahí. El baño estaba vacío, solo con mi cubeta y el trapeador en el piso. Me temblaba la mano y sentí un sudor frío escurrir por la frente. Después de ese día, cada vez que entro a ese baño pasa lo mismo. No es todos los días, pero al menos una vez por semana, cuando estoy limpiando los lavabos o el piso, escucho el llanto bajito. Entonces, cuando miro al espejo, ahí están, las mismas 3 niñas, siempre con la misma ropa y la misma expresión de tristeza. A veces parece que quieren decir algo, mueven la boca, pero no sale ningún sonido. Otras veces, solo se me quedan viendo, como si esperaran que hiciera algo. Nunca me quedo mucho tiempo mirando, porque el miedo se apodera de mí. Agarro mis cosas y salgo rápido, dejando el baño medio limpio. Lo peor es que siempre veo las mismas escenas con ellas, como si fuera una película que se repite. La güerita siempre tiene esas marcas en las muñecas, y las morenas parecen tratar de consolarla, pero sin éxito. Una vez, vi a la morena de cabello más corto agacharse, como si recogiera algo del piso, pero no pude ver qué era. Su llanto es tan real que parece que estoy escuchando a alguien de verdad sufriendo. Eso me pone mal, porque no sé qué hacer. Trato de ignorar, pero no puedo. Es como si me llamaran cada vez que paso por ese espejo. Es algo que me quita el sueño, porque me quedo pensando en eso hasta en casa. Hasta estoy evitando entrar a ese baño sola, pero no siempre se puede escapar. Ya pasé por ese baño con otras intendentes, pero nunca pasa nada en presencia de ellas. Es solo cuando estoy sola que aparecen en el espejo. Ya traté de limpiar el baño con los ojos hacia abajo, sin mirar al reflejo, pero aún así escucho el llanto. Es un sonido que parece venir de todos lados, imposible de ignorar. Una vez, traté de cubrir el espejo con un trapo, pero la escuela no deja. Dicen que es regla de seguridad. Entonces, no hay manera de evitarlo. Cada vez que entro ahí, sé que puedo ver o escuchar algo. Esto me está afectando de una manera que no sé explicar. Siento un peso en el pecho, una angustia que no se quita. Ya busqué saber si pasó algo en el pasado de la escuela, si hubo algún accidente o cosa triste con alumnas. Le pregunté a una compañera más antigua, que trabaja ahí desde hace unos 10 años, pero dijo que nunca escuchó hablar de nada. Le hablé de manera discreta, sin contar lo que veo, solo preguntando si la escuela tenía historias antiguas. Le pareció raro, pero no supo de nada que pudiera explicar esto. Me quedé sin valor de insistir o contar lo que está pasando.
Después de todo, ¿quién iba a creer una historia así? Yo misma dudo de mí a veces, pero sé que no es imaginación. Lo que veo y escucho es demasiado real. El baño en sí no tiene nada de especial, además de ser viejo. Los lavabos son comunes, los azulejos están medio agrietados y el piso siempre tiene humedad por una tubería que gotea. Pero ese espejo grande, que va de una punta a otra de la pared, es lo que más me molesta. Parece normal, pero cada vez que paso enfrente, siento un escalofrío. No es solo miedo, es como si hubiera algo pesado en el aire, una energía que no sé describir. Ya pensé en pedir que me cambien de sector para limpiar otra parte de la escuela, pero no quiero llamar la atención. Entonces sigo yendo ahí, aunque con el corazón en la mano. Esas niñas en el espejo no hacen nada más que aparecer y llorar. No me siguen, no aparecen en otros lugares de la escuela, solo en ese baño. Pero su mirada se me queda en la cabeza todo el día. La güerita, con esas marcas en las muñecas, me pone especialmente nerviosa. Parece que quiere que entienda algo, pero no sé qué. Las morenas también, con esos ojos llenos de lágrimas, me pasan una tristeza que no puedo ignorar. Cada vez que salgo de ahí me quedo sintiéndome mal, como si hubiera dejado a alguien necesitando ayuda. Es un peso que cargo sin saber cómo resolver. El horario en que esto pasa no tiene patrón. A veces es en la mañana, a veces más hacia el final del turno. Pero siempre estoy sola, sin ningún alumno o empleado cerca. El silencio del baño antes de que aparezcan es casi sofocante, como si el aire se pusiera más denso. Después de que surgen en el espejo, el llanto hace eco de una manera que parece que está dentro de mí. Trato de concentrarme en la limpieza, pero me tiemblan las manos y termino tardando más de lo que debería. Cuando salgo, el alivio es inmediato, pero la sensación de inquietud no se va. Me quedo mirando a los lados, como si algo pudiera pasar fuera de ahí, pero nunca pasa. Ya hace semanas que esto está pasando y no sé si va a parar algún día. Estoy empezando a ponerme más nerviosa con la idea de entrar a ese baño, pero no tengo opción. Es parte de mi trabajo. Cada vez que abro la puerta, ya espero escuchar ese llanto o ver el reflejo en el espejo. Se me revuelve el estómago solo de pensar en eso, pero trato de controlarme. No le he contado a nadie de la familia, porque sé que van a pensar que me estoy volviendo loca. Ni a las compañeras de trabajo les hablo, porque no quiero que me vean raro. Entonces, me guardo esto solo para mí, aunque sea difícil. Es una carga que se está poniendo demasiado pesada. Una cosa que noté es que las niñas no cambian de posición o de ropa. Siempre es la misma escena. Están ahí, en el reflejo, como si fuera una fotografía viva que cobra movimiento de repente. La güerita en el medio, las morenas a los lados, todas con la misma mirada perdida. A veces parece que la morena de la izquierda está tratando de agarrar la mano de la güerita, pero nunca lo logra. Su llanto no para, y eso es lo que más me asusta, porque parece tan real. Ya llegué a sentir lágrimas en mis propios ojos, de tanta tristeza que eso me da. No sé por qué veo esto, o qué significa, solo sé que está pasando, quiera o no. El otro día, entré al baño un poco más tarde, ya al final del turno, casi a la hora de irme. El sol se estaba metiendo, y la luz que entraba por la ventana dejaba el lugar con un tono anaranjado. Pensé que tal vez, por ser más tarde, no iba a pasar nada, pero estaba equivocada. El llanto empezó tan pronto como puse la cubeta en el piso, bajo, pero inconfundible. Miré al espejo sin querer, por reflejo, y ahí estaban, las tres niñas, con la misma expresión de siempre. Esta vez, la güerita parecía más pálida, casi transparente, y eso me puso aún más nerviosa. Salí corriendo de ahí sin ni siquiera terminar la limpieza. Por ahora, es solo eso lo que puedo contar. No sé si algo nuevo va a pasar, o si estas visiones van a desaparecer con el tiempo. Sigo haciendo mi trabajo, aún con esta angustia en el pecho. El baño de mujeres del edificio antiguo ahora es un lugar que evito al máximo, pero no se puede escapar siempre. Las niñas están ahí en el espejo y no sé qué significa. Tal vez nunca sepa. Solo sé que esto cambió la forma como veo mi día a día en la escuela.
Es algo que está conmigo, quiera o no. Voy dejando las cosas como están, sin meterme mucho en eso. Quién sabe, un día esto se resuelva solo. Mi nombre es Diego, y en 2019 me mudé a Guadalajara para estudiar ingeniería. Como cualquier estudiante quebrado, estaba buscando algo barato para vivir, y un compañero de la clase me recomendó una casa en el barrio de Santa Tere, que tenía renta muy barata. El dueño era un señor medio raro, Raúl, que vivía en Estados Unidos y solo venía a México de vez en cuando. Cuando fui a ver la casa, me pareció medio sospechoso el precio tan bajo para una casa entera, pero pensé que era mi suerte. La casa era antigua, de los años 70, pero estaba en buen estado. Tenía 2 cuartos, sala, cocina y un patio pequeño. Lo que más me llamó la atención fue que estaba bien fresquita por dentro, una delicia con el calor de Guadalajara. Raúl solo me dijo que la casa tenía sus particularidades y que lo iba a entender con el tiempo. En los primeros días, pensé que había tenido suerte de verdad. Mientras afuera había un calor infernal, típico de marzo en Guadalajara, dentro de la casa siempre estaba fresquito. No necesitaba ni ventilador. ¡Qué ahorro en la luz! Mi mamá hasta bromeó por teléfono que había encontrado la casa perfecta, pero después de una semana empecé a encontrar raro que la temperatura nunca cambiara. Siempre era la misma sensación de frescor, no importaba si había sol o lluvia afuera. Compré un termómetro digital de esos baratos en el Walmart para quitarme la curiosidad. Marcaba siempre 13 de grapío. Pensé que estaba descompuesto, entonces compré otro, mismo resultado. Pensé que era coincidencia o que los termómetros eran malos, pero la sensación siempre era la misma. 13 grados. Al principio hasta me gustó, porque ahorraba mucho en la cuenta de luz. Mis amigos se quejaban del calor y de los gastos con aire acondicionado, y yo ahí, tranquilo en mi casa fresquita. Pero conforme fueron pasando los meses, empecé a encontrarlo medio perturbador. Era mayo, junio, julio, meses de mucho calor en Guadalajara, y dentro de la casa seguía la misma temperatura. No importaba si dejaba las ventanas abiertas todo el día, si prendía el horno, si hacía ejercicio, siempre 13 dexa. Mi novia de ese tiempo, Fernanda, empezó a quejarse de que la casa estaba demasiado fría. Siempre traía chamarra cuando venía a visitarme, aunque afuera estuvieran 35 decidexa. Decía que se sentía como si estuviera dentro de un refrigerador. Yo ya estaba acostumbrado, pero ella no podía estar cómoda. Empezamos a salir más y estar menos tiempo en mi casa. Lo que más me molestaba era la sensación de que algo no estaba bien. No era solo la temperatura, era como si la casa tuviera una energía extraña. El aire parecía más denso, más pesado. A veces despertaba en medio de la madrugada con una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Pero no era miedo de ladrón o algo así, era algo diferente. Era como si la misma casa estuviera viva, respirando conmigo. Mis papás vinieron a visitarme en agosto y mi mamá comentó que la casa tenía una energía pesada. Ella es medio mística, siempre hablando de esas cosas, pero esta vez como que estuve de acuerdo con ella. Mi papá, que es más escéptico, solo se quejó del frío y dijo que debía verificar si no había algún problema en la instalación eléctrica. Pero yo sabía que no era eso. Empecé a buscar en internet sobre casas con temperatura constante. Encontré algunos relatos parecidos, pero nada muy concreto. La mayoría de la gente hablaba de problemas de aislamiento térmico o sistemas de aire acondicionado descompuestos. Pero mi casa no tenía aire acondicionado central y aún con las ventanas abiertas, la temperatura no cambiaba. Busqué información sobre el historial de la casa, pero Raúl no me daba muchos detalles. Solo decía que la familia anterior se había mudado por motivos personales. Les pregunté a los vecinos, pero la mayoría era nueva en el barrio o no sabía nada. Una señora mayor, Carmen, que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 30 años, me dijo que varias familias habían pasado por esa casa, pero ninguna se quedaba mucho tiempo.
Siempre se mudaban después de 1 o 2 años. No sabía explicar por qué, pero dijo que la casa tenía algo diferente. Durante el invierno, la situación se puso aún más rara. Mientras todo mundo se quejaba del frío de diciembre y enero, yo seguía con los mismos 13 de esquina dentro de la casa. Hasta estaba más caliente que afuera. Mis amigos empezaron a encontrarlo extraño y algunos hasta bromeaban que mi casa estaba embrujada. Yo me reía con ellos, pero en el fondo me estaba empezando a preocupar. Fernanda ya no quería dormir ahí. Decía que no podía tener una noche de sueño tranquila. Se quejaba de que siempre despertaba con frío, aún usando cobija gruesa. Yo mismo empecé a tener problemas para dormir. No era insomnio, pero un sueño inquieto, lleno de sueños raros. Soñaba siempre con la casa, pero una versión diferente, más antigua, con personas que no conocía. Despertaba cansado, como si no hubiera descansado nada. Decidí hacer una prueba más científica. Compré 3 termómetros diferentes, de marcas diferentes, y los puse en cuartos diferentes de la casa. Todos marcaban 3 de Gavisol, siempre. Dejé uno en el patio para comparar con la temperatura externa. Afuera variaba normalmente, 30 de gaso de día, 18 de gaso de madrugada, pero dentro de la casa siempre 3 de gra. Traté de prender el horno por horas, encender velas, usar calentadores eléctricos. Nada cambiaba la temperatura. Era como si la casa tuviera un termostato invisible que mantenía siempre los mismos 13 grados. Empecé a anotar todo en un cuaderno: horario, temperatura externa, actividades que hacía dentro de la casa, si había llovido o hecho sol. Después de 2 meses de anotaciones, el patrón siempre era el mismo. La casa simplemente ignoraba cualquier influencia externa. Era imposible, pero estaba pasando. Mi salud empezó a verse afectada. No era nada grave, pero sentía que mi cuerpo siempre estaba tratando de adaptarse a una temperatura que nunca cambiaba. Tenía dolores de cabeza frecuentes y una sensación constante de cansancio. El médico dijo que podía ser estrés de la universidad, pero yo sabía que era algo más. Mi cuerpo parecía estar en conflicto con el ambiente de la casa. Fernanda terminó conmigo en marzo. Dijo que ya no aguantaba la energía extraña Siun de la casa y que yo me estaba poniendo diferente, más cerrado, más irritado. No estaba equivocada. Me estaba poniendo más introvertido, pasando más tiempo solo, evitando invitar gente a la casa. Era como si la casa me estuviera aislando del mundo exterior. Mis papás empezaron a preocuparse porque los visitaba menos y hablaba menos por teléfono. Cuando venían a verme, siempre comentaban que me veía decaído. Decidí investigar más a fondo sobre fenómenos paranormales relacionados con temperatura. Encontré relatos de casas embrujadas donde la temperatura cambiaba drásticamente, pero mi caso era lo opuesto. La temperatura nunca cambiaba. Leí sobre puntos fríos, en investigaciones paranormales, lugares donde la temperatura baja inexplicablemente, pero mi casa no estaba demasiado fría. Solo era constante. 13 de Celsius no es una temperatura extrema, hasta es cómoda, pero la constancia absoluta era lo que me perturbaba. Encontré algunos foros donde personas relataban experiencias similares, pero nada muy conclusivo. Un usuario mencionó que casas construidas sobre ciertos tipos de suelo o formaciones rocosas podían tener temperaturas estables debido a factores geológicos. Empecé a considerar esa posibilidad, pero aún así no explicaba la precisión matemática de los 13 cálculos constantes. Busqué un ingeniero que hacía consultorías sobre eficiencia energética para que echara un vistazo a la casa. Se quedó intrigado y trajo equipos más sofisticados para medir la temperatura en diferentes puntos. Los resultados fueron los mismos: 13 Celsius, en todos los cuartos, en todas las alturas, en todos los horarios. No pudo explicar el fenómeno. Dijo que nunca había visto algo así y que iba contra todas las leyes básicas de la termodinámica. Sugirió que buscara a un especialista en geología para verificar si había algo en el subsuelo, pero ya estaba cansado de investigar. La casa estaba afectando mi vida de forma negativa y necesitaba salir de ahí. Empecé a buscar otro lugar para vivir, aunque sabía que pagaría más caro.
Mi salud mental era más importante que la economía. En abril de 2020, exactamente un año después de mudarme a la casa, encontré un departamento pequeño pero normal en el centro de la ciudad. El día que fui a firmar el contrato del nuevo lugar, sentí un alivio enorme. Era como si me hubieran quitado un peso de encima. Cuando le conté a Raúl que me iba a mudar, no pareció sorprendido. Solo dijo, entiendo perfectamente, y me devolvió mi depósito sin problemas. Le pregunté si sabía sobre la temperatura constante de la casa, y solo sonrió y dijo que la casa tenía sus características especiales. No quiso entrar en detalles, pero quedó claro que sabía algo. Durante la mudanza, Carmen vino a despedirse y comentó que me había quedado más tiempo que la mayoría. La familia anterior había salido después de 8 meses. Me deseó buena suerte y dijo que esperaba que el próximo inquilino fuera más resistente. Después de que me mudé, mi vida volvió a la normalidad rápidamente. Los dolores de cabeza desaparecieron. Volví a dormir bien. Mi humor mejoró. Era como si hubiera salido de una neblina que ni me daba cuenta de que me estaba envolviendo. Volví a salir más, a tener vida social normal. Hasta logré reconquistar a Fernanda algunos meses después. Ella comentó que me veía más yo mismo, otra vez. Seguí investigando sobre el fenómeno por curiosidad, pero ahora sin la presión de estar viviéndolo. Encontré algunos estudios sobre anomalías térmicas en construcciones, pero nada que explicara completamente lo que había vivido. Hay teorías sobre campos magnéticos, corrientes subterráneas, hasta sobre memorias que los lugares pueden retener, pero nada científico suficiente para darme una respuesta definitiva. Lo que sé es que esa casa tenía algo que desafiaba la lógica. Algunos meses después, supe por Carmen que Raúl había rentado la casa otra vez, esta vez a una pareja joven con un bebé. Me preocupé, especialmente por el niño, pero no sabía cómo alertarlo sin parecer loco. ¿Cómo le explicas a alguien que una casa mantiene temperatura constante de 13 grados? Parece historia de película o cosa de persona desequilibrada. Pensé en buscar al nuevo inquilino, pero decidí no meterme. Cada quien tiene que vivir sus propias experiencias. Tal vez se adapten mejor que yo, o tal vez ni se den cuenta del fenómeno, o tal vez salgan corriendo después de algunas semanas. Carmen prometió mantenerme informado sobre cómo se estaban adaptando. Hasta ahora, según ella, parecen estar bien, pero todavía es temprano para saber. Hoy, 2 años después, todavía pienso en esa casa de vez en cuando. Principalmente cuando paso por la calle donde está, camino a la universidad. De afuera, parece una casa completamente normal. Nada indica que ahí adentro existe una anomalía que desafía las leyes de la física. A veces me pregunto si realmente pasó o si fue algún tipo de alucinación colectiva. Pero tengo las anotaciones que hice, las fotos de los termómetros, el reporte del ingeniero. Todo documenta que realmente pasó. Lo que más me intriga es que nunca conseguí una explicación satisfactoria. Investigué sobre la historia del terreno, sobre la construcción de la casa, sobre los antiguos habitantes. Nada que justificara el fenómeno. Es como si la casa hubiera decidido, por algún motivo desconocido, mantener siempre la misma temperatura. Y aparentemente va a seguir haciéndolo, independientemente de quién viva ahí. La experiencia me hizo cuestionar muchas cosas sobre la realidad que creemos conocer. ¿Cuántos fenómenos inexplicables existen por ahí, escondidos en casas comunes, en lugares normales? ¿Cuántas personas pasan por experiencias extrañas y nunca se lo cuentan a nadie por miedo a que los consideren locos? Yo mismo tardé mucho en hablar de esto abiertamente. Solo se lo conté a mi familia y amigos más cercanos, y aún así algunos me miraron con cara de incredulidad. Pero yo sé lo que viví. Sé que existe una casa en Guadalajara donde la temperatura nunca cambia, donde siempre hace exactamente 13 grados, no importa lo que pase afuera. Y sé que esa casa afecta a las personas que viven en ella de formas que todavía no entendemos completamente. Es un misterio que probablemente nunca será resuelto, pero que cambió mi perspectiva sobre el mundo. A veces, cuando hace mucho calor aquí en mi departamento actual,
Confieso que siento una punzada de nostalgia por los 3 deguisu constantes de esa casa, pero es solo por un segundo. Luego recuerdo la sensación de opresión, la energía extraña, los sueños perturbadores. Recuerdo que una casa no debería ser así, que la temperatura debería variar naturalmente con el ambiente. El confort térmico que la casa ofrecía tenía un precio que no estaba dispuesto a pagar. Prefiero sudar en el calor y temblar en el frío, sentir las variaciones naturales de la temperatura, que volver a vivir en esa constancia artificial e inexplicable. Algunos misterios es mejor dejarlos sin solución, y algunas experiencias es mejor dejarlas en el pasado. Pero nunca voy a olvidar la casa de los 13 grados, y siempre me voy a preguntar qué realmente pasaba en ese lugar. Recientemente, me encontré a Raúl por casualidad en el centro de la ciudad. Estaba visitando Guadalajara y decidió pasar por la inmobiliaria donde trabajo ahora. Cuando me vio, sonrió y preguntó cómo estaba. Aproveché para preguntarle directamente sobre la casa y su temperatura constante. Se puso serio por un momento. Después dijo que la casa había sido construida por su abuelo en los años 70 y que desde el inicio presentaba esa característica especial. Dijo que la familia siempre supo eso, pero nunca pudo explicarlo. Varios especialistas ya habían examinado la casa a lo largo de los años. Ingenieros, geólogos, hasta algunos investigadores de fenómenos paranormales. Nadie nunca encontró una explicación satisfactoria. Raúl dijo que la familia decidió rentar la casa porque no podían vivir en ella por mucho tiempo, pero tampoco querían venderla. Era una forma de mantener la propiedad en la familia sin tener que lidiar con sus efectos extraños. Me contó que yo no fui el único en salir después de un año. Según él, ese parece ser el tiempo límite que la mayoría de las personas logra aguantar. Algunos salen antes, otros logran quedarse un poco más, pero raramente alguien se queda más de 2 años. Le pregunté si sabía por qué pasaba eso, y dijo que tenía una teoría personal. Creía que la casa de alguna manera absorbía la energía de las personas que vivían en ella, y que después de un tiempo, eso empezaba a afectar la salud física y mental de los habitantes. Era solo una teoría, recalcó, no tenía nada científico para comprobarlo. Pero basado en la experiencia de décadas rentando la casa, esa era la conclusión a la que había llegado. Dijo que siempre avisaba a los inquilinos sobre las particularidades de la casa, pero de forma vaga, porque si era muy específico, nadie la rentaría. Nuestra plática me dejó aún más intrigado, pero también más tranquilo. Saber que otras personas habían pasado por la misma experiencia me hizo sentir menos solo y menos loco. Raúl me dio su tarjeta y dijo que si quería platicar más sobre el tema, estaría disponible. Dijo que estaba pensando en documentar mejor la historia de la casa, tal vez hasta escribir un libro sobre ella. Me pareció interesante la idea, pero no sé si contribuiría. Todavía es un tema que me incomoda, aun después de todo este tiempo. Tal vez un día esté listo para revisitar esa experiencia de forma más profunda, pero por ahora prefiero mantener distancia. La casa de los 13 grados sigue ahí, seguirá recibiendo nuevos inquilinos y seguirá siendo un misterio. Y tal vez sea mejor así. Algunos secretos del mundo son demasiado grandes para ser completamente descifrados.